Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Para nadie es un secreto que las redes sociales han sido creadas para verse, pero sobre todo para ser visto. Esto ya lo comprendió en los años 60 el pintor guatemalteco Rodolfo Abularach, quien pintó durante 2 décadas ojos monumentales que parecen observar al espectador. No es por casualidad que la revista cultural colombiana El Ojo Vulgar le haya dedicado un número como una de las grandes figuras del arte latinoamericano. Y precisamente para hablarnos de esta revista y de la trayectoria de Rodolfo Abularach, tenemos la suerte de contar con nosotros con Jimena Fernández Abularach, sobrina y directora de su legado. Muy buenas tardes, Jimena. Buenas tardes, Jordi. Nada, Bienvenida. Encantada de estar aquí. Bienvenida a Radio placer. Francia Internacional. Muchas gracias. Permíteme que explique a nuestros oyentes que has nacido en Guatemala como el maestro, donde vas a estudiar en la Escuela Nacional de Artes Plásticas, pero que también vas a frecuentar el taller de tu tío Rodolfo Abularach. Y me gustaría que nos contases cómo fue tu relación con el maestro, porque para ti era también, aparte de tu tío, un maestro, ¿no? Sí, bueno, fue mi tío, fue un maestro, mi maestro y el de mucha gente también, y también como un segundo padre, sin olvidar la figura de mi padre, por supuesto. Pero él y yo teníamos dentro de la familia, siendo hermano de mi madre, una química espectacular. Me refiero entre personas. Bueno, empezó todo porque yo de pequeña admiraba muchísimo lo que él hacía, me encantaba la pintura. Yo vengo de una familia de artistas, casi todos músicos, incluso él era músico. Pero por alguna razón, a mí lo que me gustaba era la pintura, el dibujo, todo lo que era bellas artes. Y empiezo a tener esta relación con él cuando él llegaba a Guatemala, aunque claro, él vivía en Nueva York, llegaba seguido a ver a la familia, y empiezo a tener esta relación, además de muchísima admiración a él. Y bueno, luego cuando él se traslada a Guatemala, yo empiezo a estudiar arte con él, es mi maestro, me ayuda a entender el arte de otra manera, ¿verdad? A saber crear algo que perdure en el tiempo, a tener la técnica, porque la técnica la puede tener cualquier persona, simplemente a de verdad ser un artista real y no poner tanto, él hablaba mucho de esto, no poner tanto dibujo, no me refiero, tanto adorno en el arte, hacer un arte más puro y más verdadero, ¿verdad? Menos es más, Sí, decía. es verdad. Así es. ¿Qué imagen de pequeña tenías de tu tío? Era admiración, nos decías, pero ¿cómo veías esa actividad que tenía de artista? Personalmente él era una persona muy agradable, em, serio cuando quería, cuando estaba hablando de algo serio, era muy serio, pero en las fiestas era una persona muy divertida, muy divertida. Siempre fue muy cercano, muy cariñoso con la familia, muy familiar. De hecho, cuando se retiró a los 48 años de vivir en Nueva York, se fue a vivir con sus hermanos. Entonces, él estaba muy metido en la familia y en su arte sobre todo. Em, una persona muy sencilla de carácter, no le gustaban los lujos. Bueno, como un verdadero artista, creo yo que es así siempre, ¿verdad? Las cosas banales y el dinero y ese tipo de cosas no le interesaban, le interesaba crear. Jimena, vives desde hace más de 20 años en Madrid, donde Sí. más allá de tu actividad profesional, colaboras con
tu tío, colaborabas con tu tío en la organización de exposiciones. Sí. Él me decías que en los últimos 15 años se había quedado un poquito aislado, ¿no? Sí, él en 2005 decide dejar Nueva York y trasladarse definitivamente a Guatemala. Y bueno, se va a vivir con sus hermanos y empieza a construir lo que es el Centro de las Artes, que es, bueno, es un lugar, un museo que no está acabado, donde resguarda su obra, y además le tomó muchísimo tiempo porque es como un tipo de palacio neoárabe, que está lleno de piececitas que él mismo diseñaba, pintaban a mano, las pegaban a mano, le tomó mucho tiempo hacer esto, y fue una especie de retiro sin retirarse porque trabajaba muchísimo. Y bueno, pues en ese tiempo, cuando estaba en Guatemala y estaba organizando sus cosas, siendo él ya mayor, me preguntaba, pues, por ejemplo, ¿cómo hago para poder hacer el inventariado, la catalogación del arte? ¿Cómo hago para ordenarlo físicamente? ¿Cómo hago para tal? Y bueno, pues me sentaba yo largas horas a ayudarle, bueno, en mil cosas, en esto, en alguna expo que tuvo, por ejemplo, en Washington, tuvo una retrospectiva en 2019, y todo esto, pues él no quiso participar al principio porque me decía: "Es que no, yo no estoy para hacer esto ya", y le dije: "Bueno, pues yo lo hago, o sea, yo voy a hacer todo el trabajo, tal". Y bueno, en las pocas veces que había trabajo que era fuera de Guatemala, que no le apetecía, pues entraba yo y le ayudaba, ¿no? Además, Y en el año 2000 fue nombrado director de la Escuela Nacional de Bellas Artes en Guatemala, sí, en la que él estudió y que tú también estudiaste. Tú lo sí. tuviste como maestro en la escuela, ¿no? Sí, bueno, no fue mi maestro en la escuela, fue maestro de otras personas. Mi maestro fue personal, o sea, yo iba a su casa cada martes, pero él estaba en un grado más arriba, de donde yo estaba, dando clases de dibujo, y de otras cosas también, pero sobre todo dibujo. Y bueno, pues no fue mi maestro ahí, pero sí estuve yendo a la escuela al mismo tiempo que él, y luego yo estudiaba mucho, pues en su casa, nos juntábamos constantemente, y bueno, es muy fácil cuando es el hermano de tu madre, ¿no? El acceso al artista es muy fácil, es de tú a tú. Luego, es verdad que yo me vine a vivir a España, pero yo me fui a Nueva York varias veces, con él a su estudio. Y bueno, me pasaba un mes y medio en Nueva York. Cada vez que iba, visitábamos museos, íbamos a fiestas en galerías, lo típico que hacen los artistas allí. Fantástico, ¿no? Sí, Además, tiene una faceta de diseñador, oficio en el que te estás metida también ahí en Madrid como diseñadora. sí. ¿Influyó en ti que él también hubiera hecho diseño? Puede ser que haya sí, puede ser. Lo que pasa es que en mi familia, como todos son creativos, al final lo tengo ya, no sé de dónde vino esa parte del diseño en mí, pero sí, puede ser en una parte por lo del arte, pero por otro lado mi madre también, mi madre era diseñadora, o sea que, bueno, al final me viene de un lado, del otro puede ser, no sé. Desgraciadamente, Rodolfo Abularach fue víctima del COVID. No fue una sorpresa también. Imagino que estaba. Yo he visto unas imágenes cuando le entregan el Premio Nacional de Bellas Artes, justo un año antes, ¿no? En el 19. Exactamente. Le entregan el premio, Carlos Mérida, es el máximo premio a un artista en Guatemala. Le entregan otros premios, como la Orden de la Rayán, también nacionales, pero premios muy, muy, muy grandes, que bueno, un honor para él recibirlos. Y en 2020, o sea, empieza el COVID, y casualidades de la vida, yo decido dejar Madrid. Y bueno, lo llamo, él estaba vivo. Y lo llamo y le dije, pero no habían vuelos. Le dije, me voy a llevar todas mis cosas y me voy a Guatemala a vivir. Dejo Madrid y mi ilusión en la vida es meterme a ayudar en el legado. Bueno, el legado que no era legado todavía, pero Todavía. no estaba, ya era casi, ¿no? Y él estaba muy contento que yo iba a llegar, y le da COVID. Yo no puedo salir de Madrid. Y cuando por fin logro llegar a Guatemala, fallece al cuarto día. Así que Terrible, ¿no? terrible, pero son cosas de la vida. Hablando de legados, ¿qué legado ha dejado en sus estudiantes en la Escuela de Bellas Artes? ¿Y qué representa hoy en día para el arte guatemalteco? Y latinoamericano, por supuesto. Sí, para el arte guatemalteco en sí, yo me imagino y creo, que Abularach es, junto con Carlos Mérida, los dos artistas más reconocidos del siglo XX de Guatemala. Carlos Mérida era mayor que Abularach, era una generación antes. Em,
son artistas que tienen muchísimas referencias internacionales, están en muchos museos a nivel internacional, han ganado muchos premios a nivel internacional también, entonces no son reconocidos únicamente dentro del país, sino en un ámbito mucho más amplio, por ejemplo en Estados Unidos, que no es fácil tener éxito en Estados Unidos como artista, sobre todo viniendo de Latinoamérica, ¿no? A nivel latinoamericano, pues creo que era uno de los grandes pintores de posguerra siglo XX de Latinoamérica. Tengo que decir que Abularach siempre decía que él no se sentía guatemalteco, él se sentía más latinoamericano. Esto lo aprendió en Nueva York. Al estar con tantos latinoamericanos y eran como una familia, se dio cuenta que las fronteras eran meras invenciones y que realmente Latinoamérica es una única cultura, hay un solo idioma y comparten muchísimos valores, ¿verdad? Por supuesto. Ujú, Eh, a pesar de todo, era guatemalteco. Me por decías supuesto. que en sus inicios pintaba volcanes, ¿no? Algo muy guatemalteco también. Fue al final. Al final, perdón, Sí, al final. Bueno, no al final, sino en la época, em, los 80. a mediados de los 80, sí, 80s, empieza a pintar, cambia el ojo, nunca deja de pintar ojos, pero cambia el ojo y empieza a pintar lo que llamamos la serie del Apocalipsis, que son volcanes y otros fuegos. Guerras, batallas, volcanes en El erupción, infierno. infiernos, la serie de Inferno, que están inspirados en los infiernos de Dante, purgatorios, campos en llamas, que son campos llenos de fuego, y pues es todo una serie que le recuerda a uno y es un mensaje a, pues a la humanidad, le recuerda al apocalipsis, ¿no? Al fin del mundo. Terrible. Pero su prestigio internacional le viene por los ojos que pintó. Sí, ¿Qué te sí, sí. contaba de sus ojos? Había algo de espiritual, quizás, ¿no? Sí, Abularach desde el año 56 empieza a interesarse por el yoga. Y cada vez más, según pasaban los años, pues por ejemplo era carnívoro cuando era joven, le encantaba la carne y dejó de comer carne totalmente, se volvió totalmente vegetariano y bueno, cambió su vida totalmente hacia yoga todos los días, tanto meditación como ejercicios físicos de yoga. Em, Como dije antes, las cosas materiales no le importaban para nada. Y empezó, pues lo que él me contaba, no tanto de, porque él no explicaba mucho su arte, sino como sobrina me explicaba que era muy importante trabajarse por dentro, ¿verdad? Era lo más importante, era encontrarse por dentro para poder producir o para poder crear algo y para poder ser auténtico, ¿verdad? No hacer solamente un dibujo que sea como un adorno, sino poder decirle algo al mundo y que además sea eterno. O sea, que viniera, está conectado, cuando uno se conecta con dentro, se conecta con lo eterno, ¿verdad? Con la luz. No en vano, la imagen de Dios es a menudo representada por un triángulo con un gran ojo en el interior, ¿no? Exactamente, sí. Eh, el que la revista cultural colombiana, El Ojo Vulgar, le dedique un número, eh, no es de extrañar, ¿no? Deberían haberlo hecho incluso antes, eso. Sí, la verdad es que fue una sorpresa para nosotros. A él creo que le hubiese encantado porque además, bueno, a Bularach le encantaba Colombia, le encantaba. Siempre decía que, bueno, había hecho muchísimas exposiciones en Colombia, quizás muchas más que en Guatemala, que en su país natal. Y encima, pues la directora de la revista y la editora son colombianas de Cali, la ciudad favorita de él. Todo es todo increíble, cómo coinciden las cosas, ¿no? Pero bueno, creo que está todo conectado en la vida, creo mucho en esto. Por supuesto. En la revista podemos leer un texto de Abularak en el que afirma que el arte es uno de los pocos rincones que le quedan al ser humano para afirmar su libertad. Rincón que cada vez se está quedando más pequeño, ¿no, Jimena? Porque cada vez tenemos menos libertades. Quizás, ¿no? Hay que defender el arte, imagino que Sí, totalmente. era la batalla de su vida, quizás defender esa libertad en el arte. Lo hacía, pero lo hacía a nivel de pintar y de dedicar su vida entera al arte. Cuando digo esto es, él fue muy prolífico, o sea, hizo muchísimo arte en su vida, muchísimo, mucho, mucho, mucho. No le regalaba su tiempo a nadie. Para él, su prioridad ante cualquier cosa era levantarse e ir a crear. Y al hacer esto, creo que le estaba dejando este mensaje a la gente, ¿no? Primero lo hacía él, ¿no? Como dando una muestra de cómo hay que hacer las cosas. Ahora, en mi caso, yo no soy la artista, soy la que representa al artista. Pues mi lucha es seguir
en que la gente pues esté más metida en el tema cultural, en el arte y en este caso pues también llevar la obra de él que tiene ese mensaje detrás tan importante al mundo, ¿verdad? Mm. ¿Están previstas exposiciones de Albuerac en un próximo futuro? Sí, sí, tenemos previstas, pero no las puedo anunciar Todavía. todavía. Hasta que no se firmen, no se puede Sí, decir. el año que viene en Estados Unidos, un par. Quizás es mucho más conocido en Estados Unidos que en Europa, ¿no? Sí, diría yo que sí, es mucho más conocido en Estados Unidos que en Europa, pero raro porque en el 63 Abularach participó creo que se llamaba Arte Actual de América y Europa. Era una exposición muy importante que hubo en Madrid y ganó el primer premio en dibujo. Y el dibujo lo fuimos a visitar el año pasado en lo que es la ECID, la Agencia Internacional de Cooperación de España, y tienen el dibujo. El dibujo se llama Luz Primera y ese dibujo es primer premio. Pues fue una expo muy importante. ¿En qué año fue eso? En 1963. Imagínate. Todavía era su arte abstracto. Él descubre el ojo en el 66, 3 años después. El hecho de haber vivido en Nueva York tanto tiempo, casi 50 años, ¿no? También le marcó de una manera muy, muy decisiva, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Esa ciudad que era pues un melting pot, ¿verdad? Una olla hirviendo, ¿no? Con una mezcla de culturas tan grande donde el arte estaba surgiendo y ¿verdad? Pues sí le marcó bastante. Él mismo lo dice en una cinta que encontré, que mi artículo en la revista está basada en esa cinta, donde él explica lo que causa en él el irse a vivir a Nueva York, ¿no? Y quizás también en esa ciudad tan ruda y tal, él se encierra a pintar y empieza a ver cosas más humanas dentro de él, ¿no? Le ayuda también a esa parte más humana. Tiene algo de García Lorca, ¿no? Que también en su visita a Nueva York eh, se vuelve más poeta, quizás. En fin, pues ya lo saben. Acaba de publicarse el nuevo número de la revista El Ojo Púlgar, revista colombiana de cultura, dedicado a la obra de Rodolfo Abularach. Muchísimas gracias, Jimena. Muchas Jimena gracias, Abularach, por haber Jordi. estado Ha con sido un nosotros. placer. Permíteme también que dé las gracias a Jan Bordelás y a Tiffany Menta, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa, y saludar también a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en todo el continente americano, desde Chicago hasta la Patagonia, gracias a la cadena Unión Continental Latinoamérica y una red que se llama TAL, que reúne televisoras públicas y universitarias de todo el continente. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.